Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video relacionado con la segunda guía de historia sobre el periodo de la Edad Media y la Edad Moderna. Es importante que anoten y tomen apuntes de lo que se está hablando en esta clase y además, por favor, responder la guía con los conceptos que yo estoy conversando, pero que están relacionados por el video y no información que ustedes puedan buscar de otro medio o fuente, porque si no van a empezar a desviar el contenido de lo que es importante que ustedes deben manejar relacionado a lo que estamos viendo en clase. Bien, relacionados con eso, vamos a estar hablando de cuatro conceptos clave que tienen que hacer una comparación entre la Edad Media y la Edad Moderna y algunas preguntas que te tienen que responder, pero que van a estar relacionados con este video y que lo pueden solucionar de forma muy, pero muy sencilla. Bien, partiendo entonces, vamos a hacer el cuadro comparativo en cuatro conceptos clave, que es el Estado centralizado, la imprenta, la revolución científica y las ideas en este caso, o en este caso el surgimiento de la revolución científica en conceptos clave. Bien, vamos a partir entonces con el Estado centralizado, que en la palabra ya Estado centralizado o la palabra Estado es un cambio netamente diferente a lo que estaba relacionado a la Edad Media. ¿Por qué? Porque en este caso el Estado centralizado tiene conceptos y tiene ideas que tienen que estar relacionados con primero el primer concepto clave, que es la unificación del territorio. En este caso ya los territorios van a tener en este caso un sentido potente y dominio, un sentido y potente dominio sobre los señores feudales. ¿Qué pasa? El señor feudal desaparece ya del mapa, porque en la Edad Media el señor feudal era una especie de rey, pero en menor escala, ya que el rey sí gobernaba el territorio, pero sí el señor feudal dominaba conceptos claves del reino. Por ejemplo, la creación de los ejércitos, por ejemplo, el tema de crear su propia moneda, de crear sus propias leyes. Entonces yo creo que para ellos era muy importante tener claro eso, de que ellos podían tener ese dominio. Entonces el rey solamente se dedicaba a reinar, a tener poder del reino, pero en este caso el que ejecutaba todo eso era el señor feudal con el beneficio de los vasallos que le servían al señor feudal. ¿Qué va a pasar en esto? Esto va a generar un gran cambio, ya que en la edad moderna se va a concentrar ahora toda la administración, se va a concentrar todo el gobierno, el poder, va a estar en este caso relacionado con el rey. Y eso es un estado moderno, o sea, un estado ya que evoluciona de un rey que solamente gobernaba, ahora un rey que sí administra, un rey que sí gobierna y que en este caso amplía sus poderes relacionados con lo que tenía anteriormente con la Edad Media, que eso se lo delegaba al señor feudal. Eso es un gran cambio que se va a generar en la Edad Moderna, principalmente entre el siglo XIV hacia adelante, hasta el siglo XVI, XVII. Entonces, el Estado moderno tiene como relación dos conceptos claves que ustedes tienen que anotar en ese concepto. Uno es que en este caso el Estado moderno define sus territorios con fronteras. O sea, antiguamente los reinos tenían entre comillas una demarcación donde ellos podían vivir. Ahora en el Estado moderno completamente distinto, ya ellos establecen una frontera donde ellos viven. O sea, en el aspecto geográfico ellos demarcan, ubican y se hacen como una especie de frontera entre un reino y otro. Y eso ya no se puede transgredir, no se puede cruzar, porque ese es la frontera. Entonces eso es claro y es en este caso primordial en el Estado moderno. O sea, ya tener delimitado, tener marcado. Y otro concepto clave es el sentimiento de pertenencia, en el cual la gente que vive en ese reino se siente parte de ese reino. Y eso tiene que tener dos conceptos claves que vamos a relacionar ahora. Uno, que en este caso es principalmente el sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Por el idioma. O sea, el idioma es fundamental. O sea, una persona que vive en un reino y que habla un idioma completamente distinto al que vive casi la gran mayoría del reino, claramente no se siente parte de ese reino. Y en este caso emigra o busca el lugar donde él se sienta parte de él y que en este caso tenga un idioma, entre comillas, parecido a lo que él habla. Si uno en este caso vive en un reino y su idioma es el que está hablando la gran mayoría, eso es un sentimiento de pertenencia porque me siento parte de. Ya parte otra característica, aparte del idioma, es la religión. O sea, en este caso de tener características divinas, religiosas. En este caso, en el Estado moderno van a haber muchos conceptos de religión. Porque nosotros en este caso, la Edad Media, teníamos muy claro que solamente la Iglesia Católica o el mundo católico era el que tenía cabida en Europa.
Principalmente eso va a generar un gran cambio. ¿Por qué? Porque en Europa van a empezar a surgir nuevas ideas de religión que son muy parecidas a la católica, pero que tienen ideas, tienen conceptos, tienen idealismos completamente distintos. El calvinismo, el anglicanismo, el luteranismo, o sea, son iglesias, pero que en este caso tienen como una cuna muy parecida a la iglesia católica, pero que tienen diferencias con ella. Y eso hace que los reinos establezcan esas ideas, las adopten. Entonces, si un ciudadano tiene un idioma parecido y tiene esa iglesia como en este caso el concepto, ya se siente claramente parte de ese reino. Y ahí está el Estado centralizado, el Estado en sí focalizado en esos conceptos. Y eso es una transformación muy, pero muy importante en la época de la Edad Moderna. Es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las principales transformaciones que nosotros vamos a ver en el Estado moderno que ustedes tienen que anotar en la guía? Uno, por ejemplo, el mundo político tiene que ver claramente con las monarquías. Las monarquías nacionales, la monarquía del poder, el poder del rey, pero que es un sentimiento nacional, o sea que ya está delimitado por un territorio, está delimitado por un pensamiento político, está delimitado por un pensamiento religioso, está delimitado por un pensamiento de idioma, o sea, es eso ya como una especie de estado general. En este caso, la claridad de los territorios, tener claro dónde termina su territorio, dónde en este caso es la frontera, la demarcación. Y en este caso, un concepto muy claro en el aspecto político es que en este caso los reyes van a empezar a tener una muy, pero muy buena relación con la burguesía, concepto que ustedes vieron en la guía anterior. ¿Por qué? Porque la burguesía se siente parte de esta élite, en este caso de la aristocracia, de la monarquía, y en este caso tienen una muy buena relación de conveniencia, o sea, siempre el rey va siempre tener una mayor preferencia en conceptos económicos, claramente, con la burguesía. La burguesía va a ser una muy buena fuente de riqueza para el rey en caso de necesidades. Entonces la burguesía dice, ya, no hay problema, pero nosotros también tenemos que tener algún tipo de beneficio. Muy parecido, señor feudal, vasallo. Ahora en la edad moderna es distinto. El rey y la burguesía, en este caso, son los conceptos que vamos a trabajar. La monarquía, en este caso, recuerden la Edad Media, los reyes tenían este concepto de divino. ¿Por qué? Porque en este caso tenían la idea de que eran elegidos por Dios y por eso podían ser rey. En este caso van a existir algunas ideas en la Edad Moderna en el cual van a establecer algunos conceptos parecidos de monarquía, en este caso divina, pero también van a haber algunas monarquías que van a estar un poco más alejadas del concepto divino, sino que más van a estar relacionados con un concepto más de pensamiento, de poder, no tanto del poder de Dios, sino que de un poder más terrenal, un poder más centralizado, un poder más humano, entre comillas, para que se pueda entender. Y eso va a ser un gran cambio también. Entonces el poder divino de la Edad Media y este poder más humano en el Estado moderno. La cultura también va a ser muy importante en el Estado centralizado porque la gente va a creer ahora en esta organización de Estado. O sea, en este caso va a ser más racional, va a tener un pensamiento más claro, porque en este caso va a sentir que yo soy parte de este Estado y yo tengo que ser parte, entre comillas, de este Estado y tengo que ser, en este caso, una especie de no sé si de pertenencia en el sentido de que me convenga, sino en este caso es por un tema de nacionalidad, de sentirse parte de. Yo creo que eso va a ser muy importante que los estados lo buscan y lo focalizan cuando ya están más fortalecidos los estados centralizados. Otro concepto claro que también, claro, que tiene que estar en el Estado centralizado es la economía, o sea, cómo pueden vivir si no tienen economía. Claramente ellos van a establecer un concepto que lo vamos a ver en la tercera guía, que yo me estoy adelantando, pero para que ustedes lo anoten y lo tengan claro, que es el mercantilismo. Es un sistema muy importante que van a ocupar el Estado centralizado y que les va a generar mucho poder y mucha riqueza a estos estados. Pero que eso lo vamos a ver más adelante, pero que lo que tengan claro en este caso es la palabra mercantilismo. En lo social, principalmente, también se establece, y recuerden que la Edad Media, en lo más importante del mundo social, era vivir en el campo. O sea, el campo era el lugar importante en la Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Moderna? El mundo rural no es que desaparezca, sino que en este caso, van a volver a resurgir las grandes ciudades de Europa. Pero, ojo con este detalle, el campo no es que desaparezca de un día para otro y no se trabaja más. Falso.
el Estado en este caso, en el concepto del mundo rural, se mantiene por mucho tiempo e incluso el mundo rural tiene igual un grado de importancia comparado con la ciudad. Pero en este caso, como la ciudad está muy opacada, muy escondida, este es un concepto de ostracismo, que lo que ocurre es que se expande y las ciudades vuelven a resurgir en gran gloria y majestad. Porque en este caso las ciudades tienen el mundo económico, el mundo financiero, el mundo banquero, entonces ahí genera una gran explosión en este caso la ciudad comparado con lo que era antiguamente el mundo rural. Bien, en este caso la expansión territorial va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque estos estados son jóvenes. Entonces los jóvenes tienen esa irrupción de salir y buscar y dominar, y ahí se generan estas guerras entre reinos o estados, entre comillas, pero en este caso son claramente conceptos que mucho más adelante se van a focalizar, pero eso no significa que ellos no quieran expandir su territorio. Y eso es un concepto que nosotros podemos, por ejemplo, lo podemos dar como la guerra de Inglaterra con Francia, la guerra de los 100 años, en el cual estos dos estados o estos dos reinos luchan por un territorio especial que consideran que es parte de, y en este caso el ganador se queda con el territorio y establece sus dominios relacionados con ese espacio. Eso es muy importante. En este caso, yo quiero que quede claro también esta parte, es que el Estado trata de omitir el concepto de imperio, porque no es lo mismo. El Estado es un espacio muy delimitado, mientras que los imperios son grandes territorios, y de hecho el único imperio que sobrevive, entre comillas, de todos los imperios que vimos en la Edad Media y que se mantiene, entre comillas, en la Edad Moderna, es el Sacro Imperio Romano Germánico de Alemania, que en este caso es como Alemania. Ese es el único que se mantiene con ese concepto de imperio, pero los demás lugares de Europa ya principalmente establecen el concepto o de Estado centralizado o de monarquía absoluta o monarquía o casas, por ejemplo, de lugares, por ejemplo, la casa de Austria, la casa de Kelmar, que eso lo vamos a ver después, pero en este caso se establecen esos conceptos, o monarquía absoluta, o en este caso monarquía electiva, o casas de familia, etc. Entonces eso es un concepto claro. Y lo último es que el rey obviamente es el que gobierna, el que administra, el que en este caso establece los conceptos, pero ¿qué pasa si en este caso queremos expandir el territorio, pero no queremos generar conflictos con los reinos de los alrededores? ¿Cómo nosotros podríamos en este caso establecer una ampliación de nuestro territorio? Y esto es muy interesante y a base de estudio, principalmente en Europa, del Estado centralizado, el Estado moderno, es el tema de las alianzas matrimoniales, que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en este caso los reyes, como tienen muchos hijos, en este caso tratan de emparejar a los reyes, a los príncipes y a las princesas de otro estado para que hagan una unificación de matrimonio entre el príncipe, por ejemplo, de un lugar con la princesa de otro lugar, y ellos hacen esta alianza matrimonial, se casan. ¿Y qué significa eso? Que en este caso los dos reyes ya pasan a ser parte de la misma familia, o sea, unifican esos territorios, unifican sus pensamientos, sus ideas, y hacen en este caso unificar un territorio que sea más grande, con dos familias que ya están en este caso unificadas, en este caso en una alianza matrimonial. Y eso también nos genera que también hayan guerra entre alianzas, entre otras monarquías, pero se utilizaba mucho eso, o una guerra entre dos estados centralizados o dos monarquías, o las alianzas matrimoniales en un buen término en este caso. Bien, eso es muy claro. Y en este caso es claro dejarlo en este detalle, es que el ejército, en este caso, en la Edad Media, era un voluntariado. Y ese voluntariado principalmente era porque en este caso era un servicio que se le daba al señor feudal. ¿Qué va a pasar en la Edad Moderna? Completamente distinto, porque ahora el ejército va a ser pagado, o sea, es un trabajo ser parte del ejército, y aparte funciona muy bien porque el rey, como ya tiene una administración de esto, es más eficaz. O sea, ya sabe dónde sí, dónde no, y eso establece que si van a una guerra, obviamente van con el pensamiento de ganar, pero ellos ya saben cómo administrar eso y eso les va a generar grandes beneficios. Bien, eso es por el concepto de los estados centralizados, la diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna. Y esto es lo que voy a explicar ahora, que es muy breve,
Esto está en la segunda parte de la guía, que ustedes solamente tienen que anotar o dibujar las banderas relacionadas con las monarquías que se vivían en Europa en ese momento. Yo solamente les voy a dar los nombres y ustedes solamente tienen que dibujarla para que vean cuál es la bandera de cuál y cómo estaban establecidas. Bien, la primera, las monarquías absolutas eran tres. Solamente habían tres monarquías completamente absolutas. Esas son Inglaterra, Francia y España. Esas eran las tres monarquías completamente absolutas. Para que lo tengan claro. Dibujar las banderas y poner el nombre, obviamente. Y pintarlas. Luego vienen las monarquías electivas, que eran una elección de hacerlo. Y habían dos en este caso. Está la monarquía de Polonia y la monarquía de Hungría. Solamente ellas tenían ese concepto, monarquías electivas. Luego estaba en este caso el Unión de Kalmar, que es como una unificación de estados, que ellos como que estaban los tres separados y después decidieron organizarse pensando en los tres, en este caso. Estos principalmente son tres países que están en el norte de Europa y van a tener una característica muy especial cuando usted lo haga. ¿Cuáles son esos tres lugares? Es Suecia, es Noruega y es Dinamarca. En este caso, esos tres lugares se le llamaba el Unión de Kalmar, que era como la unificación de esos tres estados. Luego estaba, en este caso no era una monarquía, sino que era una casa. En este caso la casa es como una especie de grandes familias que tenían poder en algunos territorios de Europa. Por eso se le llaman las casas de. Ya había una casa que se llamaba la Casa de Borgoña. En la Casa de Borgoña estaba, por ejemplo, el reino de Borgoña, que era como el principal, pero también tenía otros lugares administrados por estas casas. Y esta casa era los Países Bajos, que nosotros lo conocemos como Holanda, Flandes, que es un territorio muy importante en Europa, va a ser fundamental. Yo no quiero focalizar tanto en conceptos de por qué es tan importante, pero que lo sepan por lo menos. Flandes era una ciudad muy importante en Europa y el Principado de Luxemburgo, que eso todavía hasta la fecha de hoy se mantiene como un principado. Luego está en este caso otra casa, que es la Casa de Austria, que en este caso había en este caso lo mismo, administrar algunos territorios, que era Austria, que era la base, está Birmania o Bohemia, también que también se le llama así, y un poquito de Hungría, un territorio, una parte de Hungría. A ustedes tienen que solamente dibujar las banderas. Y Italia es una característica muy especial porque cada ciudad de Italia era independiente de otra, siendo que vivían en un mismo territorio, eran diferentes ciudades y cada ciudad tenía sus ideas, su pensamiento, su política, su economía, su religión, todo era distinto. ¿Y qué es lo que hace la Italia en este caso? Los unifica. ¿Y cuáles son las cuatro grandes ciudades de Italia que van a estar ahí fuertemente marcadas por esta idea de la monarquía? Va a ser Florencia, Génova, en este caso Milán y Venecia. Esas son las cuatro grandes casas de Italia que van a establecer un concepto después mucho mayor de monarquía. Entonces, repito, en Italia eran ciudades que no eran países, sino que eran ciudades que eran independientes unas de otras y en este caso las cuatro más importantes son Florencia, Génova, Milán e Venecia. Eso, ahí tenemos ya una parte del Estado centralizado y tenemos una parte del trabajo de la guía parte 2. Luego viene la imprenta, que para mí esto es muy importante que lo tengan claro. La imprenta es fundamental en el Estado, en la edad moderna, es fundamental. O sea, aquí van a generar grandes cambios. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuerden que en este caso, en la Edad Media, la imprenta obviamente no existe y cómo en este caso uno podía acceder a los libros, era muy difícil acceder a los libros porque en este caso los libros eran copiados a mano y esos libros eran carísimos porque en este caso los monjes copistas, que eran los que copiaban los libros a mano, con tinta, se daban el trabajo de hacerlo. Obviamente no era un libro que uno lo podía comprar de un día para otro, porque en este caso era la copia del libro, sino que en este caso porque ellos resguardaban la cultura de los libros en estos lugares. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Y aquí vamos a relacionarlo con la imprenta. Las bibliotecas, como nosotros las conocemos, por ejemplo, la biblioteca del colegio que tiene muchos libros de muchos autores, en este caso las bibliotecas eran casi un acceso privado, o sea, muy pocas personas podían acceder a estos libros. Y estos libros o bibliotecas estaban principalmente ubicados no en Europa, sino que estaban ubicados en Asia, principalmente en la parte del mundo árabe. Ahí estaban las bibliotecas, entre comillas, de un poco mayor acceso a la gente.
Y esto obviamente eran los mismos libros. Estoy hablando más o menos del siglo XII, para que les quede más o menos ubicado. Es decir, siglo XII, siglo XI, por ahí. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, las bibliotecas que estaban en el lado occidental, donde estaban, entre comillas, los monjes, estaban ubicados, efectivamente, habían bibliotecas, pero eran bibliotecas que estaban ubicadas en los monasterios. Y obviamente los monasterios, no cualquier persona podía entrar a los monasterios. En los monasterios simplemente vivían los monjes, los frailes, y ellos sí tenían acceso a estos libros. Pero la gente común, entre comillas, o no tenía acceso o tenía muy buenos beneficios de tener a la iglesia de su aliado y le permitían, en este caso, acceder a alguno de estos tomos o libros relacionados con alguna idea que ellos querían establecer. ¿Qué es lo que va a pasar? El Estado moderno, o en este caso la Edad Moderna, comienza, para algunos historiadores, con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es la capital es Constantinopla. ¿Qué es lo que pasa? Antes de esa guerra, o en el mismo proceso puede haber sido, muchos hombres que en este caso vivían en el mundo de Constantinopla o los alrededores, cuando ve que se siente amenazado por la caída del Imperio Romano, que va a ser por los turcos, emigran, o sea, arrancan y vuelven a su territorio original, que es el mundo occidental, pero en este caso cuando ellos arrancan, arrancan con lo que tienen, y dentro de lo que tienen, que es muy importante, son los libros. O sea, emigran, vuelven los libros a donde nacieron al lado occidental. Y entre comillas, ellos empiezan a crear sus propias bibliotecas con los libros que lograron rescatar. Y esos libros en este caso van a empezar a, entre comillas, acceder a la gente por las universidades posteriormente. Entonces, en este caso, las bibliotecas sí pueden, en este proceso del 1450 y tanto, 1440, en este caso, estos libros vuelven al mundo occidental y la gente, entre comillas, puede volver a acceder a estos libros de primera necesidad, en este caso, de primera fuente. Pero, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a ser muy importante la idea de un hombre, de un personaje, que en este caso tienen que tener mucha atención. Este hombre se llama Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg es un alemán que él se le considera el padre de la imprenta, el que creó la imprenta en este caso. ¿Y qué es lo que hace la imprenta? Es en este caso, cuando ustedes imprimen una hoja en una impresora, que lo hacen 2 segundos, en este caso, si un libro, un libro normal de 100 hojas, un monje copista se demoraba, por ejemplo, 3 años, él podía hacer ese mismo libro, pero en 2 días. O sea, es gran cambio la imprenta. Pero él no llegó y dijo, ah, ya esto, la imprenta se hace así. Él tuvo muchos procesos para llegar a hacer una imprenta como la que en este caso se va a tratar de hacer durante todo ese periodo de la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque primero tenemos que dejar claro que Johannes Gutenberg intentó de muchas formas tratar de masificar los libros. Primero, dejar claro que Johannes Gutenberg nació en el año 1397. Y su idea del pensamiento de la imprenta la hace en una ciudad que se llama Estrasburgo. En Estrasburgo él tiene esta idea en su cabeza de cómo poder, en este caso, hacer libros de mayor acceso y mayor rapidez de poder copiar. Entonces él tallaba madera y las maderas las ponía con las letras hacia el fondo, como una especie de cuadrado, en este caso largo, en el cual él tallaba y hacía la mueca, la forma de la letra, y luego posteriormente ese espacio que quedaba en la madera, él la rellenaba con metal. Y ese metal se fundía, quedaba listo, después sacaba la madera y quedaba la letra de metal lista. Entonces después lo que hacía era unificar muchas letras y pasarlas por una tinta y después presionarlo, y eso cuando soltaba, en este caso, todo lo que él presionó aparecía la escritura. Entonces eso es un cambio revolucionario para la época. O sea, ya los libros en esa época, si era costoso tenerlos, Johannes Gutenberg se le ocurre esta brillante idea de poder hacer estos mismos libros unificando letra por letra y pegándola en una hoja con tinta y listo, ahí se imprime. Entonces, ese cambio es fenomenal. O sea, de que este hombre se le ocurra esa brillante idea, obviamente es costoso, porque en esa época a él se le ocurre hacer esta impresión, pero era muy difícil hacerlo así personalmente, porque era muy caro. Entonces él pide ayuda económica, lo ayudan algunos mecenas, que también es un concepto que por eso que era importante que lo supieran, y en este caso ahí Johannes Gutenberg puede crear la imprenta, en este caso la imprenta móvil, de poder llevar estos inventos a otros lugares y poder imprimir libros, que eso es fundamental. Entonces, esa idea después
lo establecen muy fuertemente en la ciudad de Mainz, en el año 1448. Mainz es una ciudad en Alemania. Ahí es donde Johannes Gutenberg ya hace esta empresa de imprenta y luego ya puede empezar a masificar libros por montones. O sea, es fundamental lo que hace Johannes Gutenberg. En este caso, ¿qué es lo que hace Johannes Gutenberg? Primero hace o sea, ¿por qué es tan importante él? Porque en el año 1455 él copia la Biblia. O sea, el libro más importante de la época era la Biblia. Y la Biblia, en este caso, hecha a mano se demoraba años. Y él se demoraba meses, por ejemplo. Entonces, ya que en un mes puede hacer 2 copias y después 2 meses, ya teniendo 2 máquinas, puede hacer 4 libros y así empezar a agrandar, agrandar. Esta impresión podía generar mucha mayor cantidad de volúmenes de Biblia y la gente podía aprender un poco más. Eso es fundamental, es genial por Johannes Gutenberg y de hecho esa forma de impresión duró hasta el siglo XIX, hace muy poco. Entonces ese pensamiento y la forma de cómo él masificó los libros es genial. Y de ahí muchos libros más se copiaron rapidísimo y la gente ya era más barato poder adquirir un libro que antes que le costaba un montón o conseguírselo o tenerlo en sí. Entonces es fundamental. Entonces, en este caso, la masificación de los libros fue fundamental en Europa. Por eso es una de las preguntas que viene después. ¿Por qué fue tan importante la imprenta en Europa? Porque masificó todo. O sea, todo tenía acceso, crear la imprenta, de crear los libros, de leer los libros, de poder estudiar esos libros, de aprender de esos libros. O sea, esos 5 conceptos tienen que ir sí o sí en su guía. ¿Por qué fue tan importante la impresión en Europa de la imprenta con Gutenberg? Y luego, obviamente, el cuadro comparativo que usted tiene que anotar la diferencia entre cómo se hacía antiguamente en los libros y cómo se hacía con Johannes Gutenberg, que aparece en un mapa conceptual. Y eso es muy claro que lo tengan claro. Bien, el último, hoy que va, yo creo que va unificado, pero que yo lo puse separado en la guía, es el tema de la revolución científica y las ideas. Y esto es fundamental que lo tengan claro. El concepto de la revolución científica parte con el humanismo. O sea, el humanismo es que él genera el impulso de la revolución científica. Recuerden que en la Edad Media el hombre no era el centro del universo. El centro del universo en este caso era Dios. Él era el bacán, el pulento. No, ahora en la Edad Moderna el humanismo, o sea, el hombre vuelve a resurgir como una persona importante. Que eso sí había pasado en la Edad Antigua, que esa es anterior a la Edad Media. O sea, Edad Antigua, el hombre. Edad Media, Dios. Edad moderna, hombre y Dios, para que quede más o menos así como esos conceptos. Entonces el humanismo impulsó mucho el tema de la revolución científica. ¿Y por qué? Porque había muchos hombres que sabían mucho. Habían grandes sabios, grandes hombres que luchaban contra el miedo y luchaban contra los prejuicios que ocurrían en esa época. O sea, imagínense una persona que sabe mucho y sentía miedo de poder expresarlo o sentía prejuicio de que la gente lo juzgara porque lo que estaban haciendo no era bueno, era malo. De hecho, era mal visto en este caso que una persona supiera tanto de algo. Entonces yo, por ejemplo, quiero que quede claro porque obviamente es una opinión casi personal, pero antiguamente en la Edad Media todo se justificaba con la Biblia. O sea, era tanto el poder de la iglesia en la Edad Media que la Biblia era como el solucionario a todos los problemas o todas las dudas o consultas que tenía la gente, la Biblia lo solucionaba. O sea, buscaban en los libros, buscaban en el Antiguo Testamento, buscaban en los Nuevos Testamentos, y ahí trataban de buscar una respuesta a eso. Y por ejemplo, fue muy fuerte el concepto, por ejemplo, de la superstición. O sea, en este caso, por ejemplo, yo creo que todos en su casa han tenido el tema de la sal, por ejemplo, cuando se quiebra un vidrio o cuando se cruza un gato negro, eso es superstición. Y eso en la Edad Media era muy, muy común. Y en la Edad Moderna decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo están pensando en esas cosas? La superstición, y no, si yo hago esto no me va a pasar lo otro. Entonces, estaba con claramente el miedo, el prejuicio de explicarse por qué. Y eso es muy relevante que ustedes lo tengan claro, que se genera un cambio. Y eso hay que tratar de hacerlo. Y ese cambio en la edad moderna se establece a través del método experimental. O sea, personajes que empiezan a experimentar cosas del por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cuándo ocurre? ¿Y por qué se produjo este cambio? O sea, todas esas 4 preguntas que yo me acabo de hacer, antiguamente todo era Biblia. Busquemos la Biblia, ahí está la respuesta. No,
Ahora el método experimental es experimentar, porque, por ejemplo, los niños más chiquititos, ustedes se acuerdan, ustedes, por ejemplo, ponían un poroto en, en un algodón y veían cómo la plantita crecía y ahí salió una ramita y hay un árbol, por ejemplo. Antiguamente en la Biblia buscaban el por qué salían los árboles. O sea, imagínense el cambio de mentalidad. Y eso es fundamental en el estado moderno, en la edad moderna. O sea, la revolución científica se genera un cambio de paradigma completamente impresionante en esa época. Y eso produce principalmente en la profundización de estos conceptos. Y eso es lo que viene después en la parte de las ideas. ¿Por qué? Porque van a salir nuevos conocimientos de cómo surgían las cosas. Por ejemplo, en los nuevos conocimientos en biología, los nuevos conceptos en la física, en la astronomía, en la medicina, en la matemática. O sea, esto que ustedes lo tienen en clase, la matemática, la biología, la química, la física, ustedes lo ven con la profesora Marcela en ciencias naturales, o astronomía, en este caso lamentablemente nosotros en Chile no tenemos esos conceptos, teníamos que estudiar en la universidad para llegar a la astronomía. Pero por ejemplo, el sol, la luna, la estrella, las constelaciones, todas esas cosas eran antiguamente, todo buscaba una solución a través de la Biblia. Y hay en este caso un concepto muy importante, es que todo el fenómeno natural, o sea, todo lo que ocurría por la naturaleza, puede ser explicado a través de la matemática. Eso yo lo encuentro increíblemente. Y eso obviamente la profesora Valeria se lo puede fundamentar mayor que yo, porque ella es profesora de matemática, obvio. Pero yo lo puedo explicar, por ejemplo, del aspecto de la historia por un eclipse. Por ejemplo, dicen, claro, el eclipse ya sabemos la explicación ultramente científica de que cierta cantidad de años, en una forma especial de la Tierra, cuando la Tierra está en una forma, el Sol o la Luna se interpone entre la luz y eso genera el famoso eclipse o de Sol o de Luna. Y en este caso, pensemos en la Edad Media pensaban que era una cuestión catastrófica, o sea, que venía un eclipse era porque venía un fenómeno astronómico que destruía el planeta o que en este caso podía quedar la embarrada. Mientras que el Estado moderno dice, no, pues esto se produce porque la Tierra es así, porque la Luna es así, porque el Sol se mueve de tal forma y la Tierra se mueve de tal forma, y así tiene una explicación. Y eso es fundamental y ocurre en el Estado moderno, en la Edad moderna. Entonces, yo creo que eso les quede muy, pero muy claro. El Estado moderno, en este caso la revolución científica, es fundamental. Y esto ya es, para finalizar, es lo fundamental en la parte de la guía que viene después. ¿Por qué? Porque el método científico tiene personajes importantes que generan un cambio impresionante en el pensar y cómo esto va a afectar después a la mayoría de las personas. Y yo les voy a nombrar a 5 personajes que tienen que ver con el tríptico que ustedes tienen que hacer después y que después, bueno, obviamente en la guía aparecen los detalles de lo que tienen que hacer cada uno, pero yo les voy a dar algunos indicios nomás y ustedes tienen que investigar respecto a estos personajes que para mí son fundamentales. Voy a partir con Francis Bacon. Francis Bacon, él nació en el año 1561, él murió en el año 1626. De hecho, ¿por qué es importante Francis Bacon? Porque es el padre del empirismo filosófico científico. O sea, es como considerado el papá, el big boss del tema del movimiento de la revolución científica. El tema de experimentar, el tema de pensar, el tema del mundo científico. O sea, él es como el que empezó con toda esta idea. Entonces, para mí, por eso Francis Bacon es importante tenerlo como ahí, como importante. Es menos, de hecho, de los que voy a nombrar, el menos conocido, pero yo siempre trato de destacar al padre y a los grandes impulsadores de este movimiento del método científico. El segundo importante del método científico es René Descartes. René Descartes, o René Descartes, para los que les gusta así como bien chileno, él nació en el año 1596 y murió en el año 1650. A la profesora Valeria ama a René Descartes porque tiene que ver con el tema de la matemática. En este caso, él pensaba que todo el sistema era lógico de conocimiento a partir de la intuición. O sea, no era un tema de que todo funcionaba en relación con la iglesia. De hecho, él pensaba que la intuición generaba algo muy importante en las personas y él lo trataba de focalizar desde ese aspecto.
Entonces, René Descartes, de hecho, tiene un libro que es el método, tiene un libro muy especial que no lo voy a decir ahora, que si lo van a hacer tienen que averiguar cuál es, o la profesora Valeria les puede ayudar, relacionado con el tema de la revolución científica. Entonces, René Descartes es un personaje importante en el pensamiento relacionado con el método científico. Otro personaje para mí importante es Nicolás Copérnico. Y aquí yo me puedo expresar un poquito más porque Copérnico para mí es un personaje fundamental. Nicolás Copérnico nació en el año 1473, murió en el año 1543 y él era astrónomo. O sea, el loco miraba las estrellas, él estudiaba eso. Y de hecho, él crea una teoría que es espectacular. Yo creo que hasta el día de hoy nosotros le debemos la vida a Nicolás Copérnico. ¿Y qué hizo Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico dio una teoría que se llama la teoría heliocéntrica. Heliocéntrica, céntrica, centro, helio, el espacio. Antiguamente la gente pensaba que la Tierra, nosotros, el planeta Tierra, éramos el centro del universo, o sea, todo giraba alrededor de nosotros. ¿Y qué hace Nicolás Copérnico? Dice, no, señores, no es así. Nosotros giramos en un entorno, pero que nuestro centro es el Sol. Entonces, eso es revolucionario. Eso la gente no lo podía creer. De hecho, la Iglesia Católica lo buscaba a Nicolás Copérnico diciendo que era falso, que todo lo que estaba diciendo era mentira. Fue perseguido, obviamente, pero lo que decía Nicolás Copérnico era la verdad. O sea, el Sol era el centro del universo, nosotros girábamos alrededor del Sol, hay otros planetas que giran alrededor del Sol, y eso es la teoría heliocéntrica, en el cual Nicolás Copérnico luchó hasta morir por esa idea en el cual mucha gente pensaba que estaba completamente loco, que no era así. O sea, era muy importante lo que hizo Nicolás Copérnico, que ustedes, pues, si lo van a elegir, tienen que buscar más ideas de Copérnico que yo encuentro que son fundamentales, son muy importantes. Otro personaje para mí importante, de hecho sale una canción de Queen, no sé lo que les gusta la música en inglés, Bohemian Rhapsody, sale Galileo Galilei. ¿Y quién es Galileo Galilei? Galileo Galilei es muy importante, bueno, él nació en el año 1564 hasta, y murió en el año 1642. ¿Qué tiene? Si se fijan, tiene unas fechas muy parecidas con la de Copérnico, porque muere Copérnico y como que un poquito después nace Galileo. Tiene que ver de la mano, obvio. Porque Galileo Galilei inventó en este caso el telescopio. O sea, imagínense, este hombre crea el telescopio, o sea, él mira las estrellas, sigue la idea de Copérnico. Y además, lo que me parece muy interesante es que él establece ideas de la astronomía. Dice, ¿por qué brilla la luna? Y es una pregunta que nosotros vemos la luna y vemos que brilla, pero no sabemos por qué. Y él descubre el por qué, porque dice, la luna brilla por el sol. Entonces la gente dice, no, si la luna brilla porque la luna es blanca y genera su propia luz. Falso, Galileo dice, no, la luna brilla porque la luz del sol viaja por el universo, choca con la luna y esa luna genera una especie de espejo y eso hace que nosotros en la Tierra lo veamos así. Revolucionario. O sea, eso es completamente revolucionario y había mucha gente que no creía en esas cosas. O sea, llegar a eso el Galileo era un genio, o sea, era una persona muy, muy, muy importante. Y a él le apoyaba mucho las teorías de Nicolás Copérnico, o sea, él le ponía, como nosotros le decimos, la ayuda, la fianza, entre comillas, de decir, oye, lo que está diciendo Copérnico es verdad. Y no podemos discutir eso porque es así. O sea, lo que dice Copérnico es verdad, yo lo apoyo y obviamente la Iglesia Católica también, como tenía otras ideas, otras concepciones del universo, obviamente decía que era falso y de hecho Galileo Galilei también lo buscó mucho la Iglesia Católica para enjuiciarlo, para decirle cómo puede demostrar esas cosas. O sea, es impresionante. Y por último tenemos a Paracelso. Paracelso es un genio de la medicina, lo quise destacar porque es importante. Él era alquimista, o sea, búsquenlo para que sepan lo que es un alquimista, no le puedo estar dando toda la respuesta, pero él era alquimista. También era químico, o sea, era fundamental el tema de la experimentación, el método científico, la revolución científica. ¿Y por qué es tan importante Paracelso?
Porque él descubre el sistema del desarrollo del sistema circulatorio de la sangre. O sea, él descubre cómo la sangre circula por un sistema y ese sistema se llama venas. O sea, él llega a descubrir eso, para hacer eso. Entonces, imagínense, él descubre que nosotros tenemos venas y esas venas tienen sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, y él genera eso que hace que nuestro cuerpo siga vivo, se mantenga en movimiento gracias a los músculos y así. O sea, para hacer eso es genial en el aspecto de la medicina. Entonces, hasta el día de hoy, mucha gente agradece a Paracelso todo el estudio que él hizo y la forma de poder demostrar que nosotros tenemos un sistema circulatorio y él lo tiene que focalizar desde ese aspecto. Eso, bueno, perdón, Paracelso nació en el año 1493 y murió en el año 1541, para que tengan un claro concepto de la fecha de nacimiento y fallecimiento. Eso tienen que hacer ustedes un tríptico. Tienen que hacerme una pequeña biografía de este personaje. Obviamente no van a recortar, no van a poder imprimir una imagen, pero pueden, por ejemplo, dibujar algunos de sus inventos. Si alguno de estos personajes hicieron algunos libros revolucionarios para la época, anótenlo. Algún dibujo de algún invento de que hizo ese personaje. Yo cuento que lo que yo dije es muy básico para que ustedes lo tengan que copiar lo que yo estoy diciendo. Investiguen, estudien, por favor, no copien textual de Internet. Busquen tres informaciones para ver si lo que están buscando es correcto, porque Internet miente y miente mucho. Entonces, para que hagan su tríptico como corresponde. Ya, chiquillos, esta es la guía número 2, la comparación entre Edad Media y Edad Moderna en estos cuatro conceptos, más lo ya vimos anteriormente, y ya podríamos dejar claro esta primera unidad como lista. Que les vaya muy bien, éxito en su trabajo y cualquier duda, consulta a través de mi correo electrónico. Les vaya muy bien, suerte.